Rusia empezó a utilizar en Ucrania una versión modernizada de drones kamikazes Lancet, que se caracterizan por una mayor autonomía de vuelo y una ojiva más poderosa, reveló a la prensa una fuente conocedora del asunto. La autonomía de vuelo ha aumentado hasta 1 hora, y la ojiva pesa más de 5 kilos, 2 más que la versión base. Los nuevos Lancet con municiones explosivas, sirven para atacar la tropa y los blindados ligeros, precisó la fuente. Las municiones son detonadas en el aire, a cierta distancia, o por encima del objetivo, para que la onda expansiva y la metralla, cubra la mayor superficie posible. Los nuevos drones suicidas, producto de la empresa Sala Aero, son utilizados en ataques a fortificaciones abiertas, militares que se esconden en el interior de los edificios, o en áreas forestales, así como contra baterías de morteros. Las municiones varían en función del objetivo. Contra la tropa se usan las explosivas o termobáricas, contra los blindados, las llamadas SEAT, de alto poder explosivo antitanque. La versión modernizada de los Lancet presenta cambios a nivel de aerodinámica distinta. En lugar de 2 alas simétricas en la variante base, los nuevos drones tienen una extensa ala única en forma de X, y un empenaje de configuración similar. Rusia golpeó por primera vez a las Fuerzas Armadas de Ucrania con drones kamikaze reforzado de la nueva generación Lancet, con una ojiva aumentada. El ejército ruso está utilizando los últimos drones kamikaze con mayor alcance de vuelo y cargas de alta potencia para atacar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Para derrotar las áreas de concentración de militares ucranianos y mercenarios extranjeros, Rusia comenzó a utilizar los últimos drones de ataque kamikaze Lancet como parte del SVO en curso. La diferencia clave entre estos drones y las versiones Lancet 1 y Lancet 3 es el aumento de la duración del vuelo, que alcanza 1 hora, así como el aumento de la masa de la ojiva, que es de 5 kilogramos de explosivo. Los drones rusos, y probablemente estemos hablando del nombre Lancet 5, están involucrados en el SVO por primera vez desde su creación. La publicación RAI Novosti proporciona información sobre este tema. Las Fuerzas Armadas rusas están destruyendo la infantería y el equipo ucranianos con drones kamikaze Lancet, reforzados con una mayor duración de vuelo de 1 hora, y una ojiva más poderosa de más de 5 kilogramos. Para destruir posiciones, lugares de concentración de mano de obra y equipo, el Lancet, según la fuente, tiene la función de una detonación previa al contacto. Una carga de fragmentación altamente explosiva del dron se detona en el aire, lejos del objetivo por encima. El objetivo para que la onda de choque y los fragmentos cubran un área lo más grande posible. Para los ataques contra la mano de obra, se utilizan lancetas, con una ojiva termobárica, o de fragmentación altamente explosiva, para vehículos blindados, con un acumulativo, informa la agencia de noticias RIA Novosti. No se especifica qué profundidad opera el dron detrás de la línea del frente, sin embargo, dada la velocidad de vuelo de este dron, los expertos creen que la aeronave podrá moverse a distancias de hasta 60 a 70 kilómetros, teniendo en cuenta el tiempo que pasa en el objetivo, detección. Las compañías armamentísticas occidentales no probarán en Ucrania sus más nuevas armas, aseguró el experto militar Alexei Leonkov a tiempo de explicar que la principal razón es que existe una alta probabilidad de que las tropas rusas se apoderen de esas muestras como trofeos para su posterior estudio. No en vano este tipo de desarrollo se lleva a cabo en los campos de pruebas en secreto. Es decir, nadie quitará a este régimen de secretismo para satisfacer sus deseos porque todo el mundo entiende que las armas más avanzadas deben ser siempre un factor de sorpresa para el enemigo, explicó Leonkov a la prensa. El 19 de julio, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, declaró que su país es un campo de pruebas e invitó a los países del bloque atlántico a experimentar sus últimos diseños durante las hostilidades contra Rusia. Todo lo que empiecen a probar en la zona de la operación especial será destruido o llegará a nosotros como trofeo y será estudiado. Y entonces todo este secretismo, todos los diseños, perderán su valor, añadió Leonkov. Previamente, Estados Unidos había pedido a los países occidentales aclarar qué tipo de armas necesita Ucrania porque las existencias actuales pueden no ser suficientes a largo plazo para satisfacer la demanda de Kiev, por lo que Estados Unidos debe ajustar la producción al volumen de armamento necesario.
Desde el inicio de la operación militar especial rusa, los países del bloque atlántico aumentan gradualmente el volumen y la gama de armas suministrando a Ucrania. No obstante, el pasado 19 de julio, la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, advirtió que los recursos de la Bundeswehr, Fuerzas Armadas de Alemania, para brindar ayuda a Ucrania están por agotarse. La Bundeswehr ya no puede dar mucho material de guerra y armas, anunció Lambrecht, citada por la agencia de noticias PA. La ministra comentó que mantiene relaciones constructivas y de confianza con su homólogo de Ucrania, Alexei Reznikov, que está al tanto de las posibilidades limitadas de la Bundeswehr. El 12 de junio, el gobierno español se disculpó por la excesiva preocupación que causó en Berlín la noticia de un posible envío a Ucrania de sus tanques Leopard 2. Se trata de unos tanques de segunda mano que Alemania vendió a España en 1995, y que, por falta de fondos, Madrid decidió conservar hasta mejores tiempos. Los funcionarios españoles se disculparon con el gobierno federal alemán por el entusiasmo y la presión que ejerció sobre el canciller, aseguró el medio, citando fuentes familiarizadas. De realizarse esto habría sido un grave precedente, asegura Business Insider. En primer lugar, sería el primer envío de maquinaria pesada que un miembro de la OTAN entregaría a otro país no miembro beligerante. En segundo lugar, forzaría a Berlín a posicionarse respecto al envío de este tipo de armas, algo que el gobierno de Olaf Scholz ha estado evitando. El ejército ruso mostró un ataque increíblemente preciso del Krasnopol, que voló directamente hacia la ventana de la fortificación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Después de que un grupo de militares ucranianos ocupara una de las posiciones en la torre de pilotaje de una de las minas, impidiendo así que avanzaran en la dirección actual, se supo que los militares rusos habían elegido una muy inusual, pero, como resultó fuera, una forma bastante efectiva de demoler posiciones enemigas, golpeando directamente en la ventana tecnológica de la torre, con una munición guiada de alta precisión Krasnopol. Dada la masa de la carga útil de municiones de Krasnopol, el ejército ucraniano simplemente no tenía ninguna posibilidad de mantener esta posición. Es de destacar que la munición liberada literalmente voló hacia la ventana, asegurando así el máximo daño, que, por cierto, se observa por primera vez. Tales tácticas de destruir las posiciones de gran altitud de las Fuerzas Armadas de Ucrania, resultaron ser bastante efectivas, ya que permitieron eliminar rápidamente la amenaza. Sin riesgos para el ejército ruso, así como para las fuerzas aliadas de la LPR y la DPR. El comandante de las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos, John Raymond, admitió que estaban ayudando a los ucranianos durante los combates. Como se supo, además del uso de satélites espaciales militares, también se utilizan activamente naves espaciales de doble propósito. En particular, estamos hablando de la nave espacial SpaceX. Estos últimos, según John Raymond, demostraron ser indispensables, ya que operan sobre el territorio de Ucrania casi constantemente. El jefe de operaciones espaciales, General John W. Raymond, compartió algunas de sus primeras observaciones sobre el papel de las actividades espaciales en los combates en Ucrania. La primera observación que subrayó fue el hecho de que el espacio es fundamental para la guerra moderna, ya sea en términos de objetivos de precisión con armas guiadas por GPS, o vigilancia e inteligencia satelital, que han dado forma al espacio de batalla en Ucrania, que, según algunos expertos, es uno de los más transparentes de la historia. Entonces, mi primera observación que haría es que este tipo de tecnología es importante. Y ciertamente lo vimos en Ucrania. Y también diría que los satélites comerciales han jugado un papel muy importante, al brindar oportunidades que han sido útiles para Ucrania. Los satélites Starlink, que vuelan a 130 millas sobre la zona de guerra, transmiten acceso a Internet de alta velocidad, lo que permite que las tropas ucranianas en la línea del frente en el este, donde se desarrollan feroces combates, se comuniquen con una cadena de mando que se extiende por cientos de millas. Informa la publicación Air Force Magazine. La provisión de dicha asistencia a Kiev puede obligar a Rusia a tomar contramedidas y tomar medidas para suprimir las comunicaciones por satélite, con la ayuda de la guerra electrónica. Sin embargo, por el momento no ha habido declaraciones oficiales al respecto por parte del Ministerio de Defensa ruso hasta el momento.
En Nikolaev, se registraron los ataques más poderosos de misiles de crucero de alta potencia. Esta noche se asestaron golpes devastadores a las instalaciones de Nikolaev. Los depósitos de armas y municiones fueron destruidos, mientras que la fuerza de las explosiones fue tal que en el lugar de los objetos utilizados anteriormente por las Fuerzas Armadas de Ucrania, se podían ver enormes columnas de fuego, intensificadas por la detonación de municiones. Para los ataques, se utilizaron misiles de crucero de alta potencia. Lo que es muy notable, fue desde esta dirección que las tropas ucranianas destruyeron el puente Antonovsky, cortando así efectivamente a Kherson del otro lado del Dnieper. Por el momento, se desconoce qué objetos fueron destruidos por los ataques con misiles de crucero. Sin embargo, las explosiones más poderosas indican que el ejército ruso descubrió con éxito los objetos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y los destruyó con ataques preventivos. Es de destacar que recientemente en Nikolaev, se ha notado una mayor actividad de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En particular, estamos hablando del movimiento de equipo militar, que bien podría usarse para lanzar un contraataque en la región de Kherson.